Queridos estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Melián y de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a compartir tumores malignos, el osteosarcoma, y podemos decir que el osteosarcoma son tumores que desarrollan después de la edad adulta. Se asocia a las enfermedades de Paget. El osteosarcoma se presenta de ordinario en las metáfisis de los huesos largos y sobre todo en la extremidad inferior del fémur y en la extremidad superior de la tibia y del húmero, las formas más corrientes de osteosarcoma. La actividad mitótica en este paciente que estamos viendo que lo han operado y podemos observar, excepto en las fases tardías en que se produce la invasión de los tejidos adyacentes, el osteosarcoma yuxtacortical puede ser difícilmente diferencial de los miocitos osificantes, sobre todo en sus primeras etapas de desarrollo. Este paciente del Hospital Clínico Viedma. El osteosarcoma yuxtacortical, un tipo distinto de osteosarcoma, se caracteriza por tener su origen en la superficie externa del hueso y estos tumores tienen un crecimiento relativamente lento y su pronóstico es mejor que el osteosarcoma de tipo clásico. El tumor suele afectar a los adultos jóvenes y aparecerse en las diáfisis de los huesos largos, sobre todo en la parte inferior del fémur. Vamos a ver entonces tumores formadores de cartílago y entre eso está el condroma, osteocondroma, condroblastoma. La enfermedad de Ollier o displasia condroplásica y el síndrome de Maffucci, cuando se acompañan los hemangiomas múltiples, así como los condromas múltiples. Los condromas adoptan el aspecto de formación de las costillas en zonas de necrosis y calcificación. La osificación en contral y alteraciones maxilares. El diagnóstico diferencial histopatológico del condrosarcoma es a veces difícil. La localización de un tumor caracterizado porque la lesión es cartilaginosa intensamente calcificada que aparece a veces en las metáfisis de los huesos largos con o sin síntomas, han sido designadas con el nombre condromas calcificantes y osificantes. Es raro transformación maligna del encondroma solitario, sobre todo los localizados en las manos o en los pies. En cambio, la evolución es más frecuente en los casos múltiples. Aquí vemos un condroma que se localiza en los huesos largos, tanto de las manos como en el pie, como en este caso en el codo. La exostosis cartilaginosa múltiple, vemos en este paciente del Hospital Viedma, excrescencias óseas recubiertas de cartílago que se desarrolla en la superficie externa de un hueso. Aquí tenemos la enfermedad de Ollier que se localiza en las metáfisis de los huesos largos, sobre todo en las partes inferiores del fémur y en la parte superior de la tibia y el húmero. Aquí puede aparecer en las manos que las está deformando. Histológicamente son encondromas. El condroblastoma es otro tumor benigno raro que se caracteriza por
que está constituido por células redondas poligonales o por células gigantes multinucleares, que se localizan siempre en la epífisis de los huesos largos en contacto con la placa cartilaginosa epifisial. El fibrocondromixoma, otro tumor benigno, que se caracteriza radiológicamente por estas burbujas como si fueran vidrio soplado e histológicamente tienen los componentes de fibrosis, de células gigantes y además de mixoma. Los tumores malignos formadores de cartílago como el condrosarcoma justacortical y el condrosarcoma de tipo mesenquimal. Aquí podemos encontrar entonces un material intercelular, pero es típica la presencia de pequeñas cantidades de matriz cartilaginosa intercelular con zonas de calcificación focal. El osteosarcoma y el condrosarcoma, que hemos visto como tumores malignos. Con esto quiero despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por prestar atención y activar mis conocimientos. Así. Estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy quiero compartir los tumores de la médula ósea. Entre ellos está sarcoma de Ewing, linfoma, mieloma múltiple. En su mayoría ellos tienen un fenotipo neural del oncogen c-MYC, entre el 6 al 10% de los tumores malignos óseos, constituido por unas pequeñas células dispuestas en conglomerados compactos con núcleos redondos sin límites citoplasmáticos netos del núcleo que la destaquen. El tumor de Ewing lo describieron en 1921 y el mieloma múltiple. La ausencia de las fibras de reticulina uniformemente distribuidas permiten diferenciar el sarcoma de Ewing del linfoma. Sus dificultades en el diagnóstico diferencial entre el tumor y el grupo de tumores de células redondas, especialmente el linfoma, el neuroblastoma metastásico. Aquí observamos el mieloma múltiple. La lesión coincide frecuentemente con la presencia de prototipos anormales en sangre y en orina, y a veces la sustancia amiloide y paramiloide en el tejido tumoral. En otros órganos, la mayor parte de los mielomas provocan lesiones óseas múltiples, constituyéndose así uno de los procesos malignos más frecuentes del esqueleto. Aquí observamos las inmunoglobulinas, las cuales están alteradas, la inmunoglobulina M del mieloma múltiple. En la histopatología está constituido por células plasmáticas atípicas. El tumor de células gigantes son tan semejantes a los osteoclastos normales que se las puede considerar como un equivalente neoplásico. Recidivan con frecuencia después del raspado hasta un 50% en las series publicadas. Son pocos los que llegan a producir metástasis pulmonares, como en este caso. Estamos viendo una lesión osteolítica en la parte distal del fémur, la macroscopía, la radiología y las metástasis pulmonares. Histológicamente está formado
por tumores, como su nombre dice, células gigantes. Aquí tenemos un caso de mandíbula de displasia fibrosa. El cuadro se caracteriza porque el hueso normal es reemplazado por una mezcla de tejido fibroso inmaduro y fragmentos pequeños de hueso trabecular inmaduro. La lesión suele ocurrir en cualquier parte del esqueleto y el crecimiento con deformidades angulares que pueden ser el resultado de mineralización defectuosa de la porción displásica en el interior de los huesos inmaduros. El tipo monostótico, en que hay ataque de un solo hueso, y los sitios más comunes de afectación monostótica, incluyendo las partes proximales del fémur, tibia, húmero, costillas, cráneo y columna cervical. El tumor de células de Langerhans o el síndrome de la histiocytosis de células de Langerhans es un trastorno de células dendríticas, células presentadoras de antígeno, y pueden causar diferentes síndromes clínicos. Tradicionalmente se descubrieron como granulosas eosinophilo, enfermedad de Hanschüller-Christian y la enfermedad de Lettersy. Aquí estaríamos presentes un paciente con enfermedad de Lettersy. Generalmente es una edad pediátrica. Todos los pacientes tienen evidencia de activación de la vía de señalización de los genes RAS y RAF, del MEC y del ERK, del BRAX, y además del B600C. Estas mutaciones se identifican en el 50-60% de los pacientes. En la enfermedad de STIP, todos los pacientes tienen evidencia de activación de la vía de señalización del RAF, del RAS y del RAF, del MERK y del... Las mutaciones se identifican en estos pacientes. Con esto terminamos en todos los tumores de médula ósea. Muchísimas gracias por activar mis conocimientos y prestar atención. Que Dios os bendiga. Estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Benleán de la OMS. Quiero hoy compartir otro foro debate de tiroides, que se trata de un paciente, hombre de 48 años, que presentaba una historia de 3 semanas de dolor de espalda, debilidad progresiva de las piernas derechas y entumecimiento bilateral de la parte inferior de la pierna. 3 días antes del ingreso experimentó algunos episodios de incontinencia urinaria e intestinal. Su historia médica previo fue significativo por enfermedad renal en etapa terminal manejada con hemodiálisis durante 8 años. Un trasplante renal de un cadáver fallecido y el ingreso actual presenta una hiperparatiroidismo secundario con osteoporosis y hepatitis C. El examen mostró una fuerza motora de 4 a 5 de los músculos de las piernas bilaterales, ausencia de los reflejos de ambas extremidades inferiores y un nivel sensorial para el dolor de la temperatura a nivel del dermátomo T12. El examen
de su estado mental de los nervios craneales, proporcionó coordinación y fuerza y reflejos de las extremidades superiores, que fueron normales. Por lo demás, su examen físico general fue anónimo y se realizó una tomografía computarizada y una resonancia magnética de la columna. El examen de resonancia magnética y tomografía computarizada de la columna cervical y torácica, la resonancia magnética demostró una apófisis espinosa marcadamente expandida y una lámina en la segunda vértebra torácica que era de baja intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T1 y T2, siendo las más marcadas en T2. El cuerpo vertebral T2 se agrandó y se expandió posteriormente hacia el canal de la espina, causada una mayor compresión de la médula. Se realizaron exámenes de resonancia magnética, tomografía computarizada. Esta tomografía computarizada de la vértebra T2 reveló una extensa lesión destructiva de esta apófisis espinosa del cuerpo vertebral. Además, otros cuerpos vertebrales mostraron múltiples focos de destrucción del tamaño variable. Se observó en la operación una masa lobulada marrón que se extraer el hueso cortical de la apófisis espinosa en T2. La muestra constaba de múltiples fragmentos. Una preparación del frotis mostró pocas células gigantes multinucleadas. Las secciones revelaron una lesión celular que se infiltraba y destruía el hueso. Estas secciones que infiltraban el hueso y la lesión constataba de numerosas células gigantes multinucleadas dispuestas en forma difusa y agrupadas sobre el fondo de estas células estromales. Recuerden que ese paciente tenía hiperparatiroidismo de tipo secundario. Los núcleos de estas células gigantes tenían pequeños núcleos redondos o ovalados. La disposición de la hemosiderina era prominente. El hueso no afectado por el tumor mostró una reabsorción prominente del túnel. El tumor mostró fibrosis de la médula. Con este foro debate por el hipertiroidismo mostró un tumor pardo que es de células gigantes. Quiero recordarles que el aprendizaje es interno. ¿Qué quiere decir? Que si usted no decide estudiar, nunca va a aprender. Pero si usted va a estudiar hasta el 30 de octubre, probablemente no tenga problemas. Muchísimas gracias por su atención prestada y que Dios os bendiga en esta pandemia. Gracias. Estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy comparto con ustedes un foro debate de tumor del sistema nervioso central. Se trata de un varón de 57 años, por lo demás está muy bien, y presentó una historia de 6 meses que empeoraron sus dolores de cabeza. Tenía dificultades auditivas y cambios en la personalidad. No se encontraron déficits sensoriales o motores en el examen clínico.
una tomografía computarizada y la resonancia magnética mostraron una masa paradigital izquierda lobulada que resaltaba con contraste, basada en la dura madre y asociada con el efecto de masa. Se realizó el diagnóstico clínico de un meningioma y la craneotomía reveló que el tumor era vascular en la hoz del cerebro y el seno sagital se mostraba una extensa inserción de la dura madre. Se extrajeron 2 fragmentos del tumor que era rojo blando de 3 milímetros y 5 milímetros de dimensión máxima para el diagnóstico intraoperatorio, tras lo cual se resecó el tumor. En los prótesis de congelación era de moderadamente celular y mostraba varios grupos cohesivos de células, así como pequeños grupos de células desprendidas en el fondo sanguinolento. Los grupos de células a menudo eran demasiado gruesos para permitir la interpretación, excepto en sus bordes donde se extendían las delgadas tiras de células que revelaban detalles citológicos. Las células poseían una cantidad moderada de citoplasma, a menudo mal definido, pálido, transparentes y o espumosos. Las vacuolizaciones citoplásmicas no eran evidentes en los frotes teñidos con hematoxilina y eosina. Sus núcleos eran redondos a ovalados, a menudo mal definido. Son núcleos redondos u ovalados e hipercromáticos con cromatina gruesa. La pieza resecada consistía en un nódulo rojo grisáceo congestionado de 40 a 35 por 20 milímetros. La dura estaba íntimamente adherida a la parte de la superficie del nódulo y la superficie de corte mostró un aspecto hemorrágico esponjoso y microquístico. Histológicamente, el tumor estaba compuesto por láminas de células redondas u ovales que presentaba un pleomorfismo nuclear moderado en un fondo vascularizado que contenía numerosos vasos capilares y vasos alimentados más grandes. Las células contenían cantidades moderadas de citoplasma claro y vacuolado. Las células tumorales fueron negativas para citoqueratinas y antígenos de membrana epitelial o EMA y para CD31, lo que resaltó la vascularización del fondo. El diagnóstico final fue un tumor del sistema nervioso central de partes blandas que se llama hemangioblastoma supratentorial. Muchísimas gracias por activar mis conocimientos y por prestar atención, y que Dios los bendiga en esta pandemia.